Hola, buenas tardes. Bueno, para este tercer reto voy a hablar de la gestión de riesgos de las cooperativas de ahorro y crédito. Básicamente el artículo que leí es una guía rápida de cómo realizar la implementación de riesgos. Bueno, entonces dentro del texto nos dicen que debemos tener una comprensión para la gestión de riesgos para estas entidades en específico, las cooperativas de crédito. La gestión de riesgos es un proceso muy estratégico, muy colaborativo, y básicamente las etapas de esa gestión de riesgos es identificar, medir y controlar factores de riesgo en nuestras decisiones como empresa. Entonces, para la gestión de riesgos de estas cooperativas es muy importante tener esa comprensión de riesgos, debido a que nos permite identificar y controlar todos estos factores de riesgo internos y externos. Por otro lado, tenemos dichos factores de riesgos internos y externos que, aunque sí se dividen en dos, es porque los primeros se pueden gestionar mediante políticas y controles que se crean. Es decir, creamos una política y a esa política debemos crearles unos controles para encontrar como esa solución a esos riesgos que pueden ser probable que sucedan. En cambio, ya los externos, digamos que no tenemos un control directo sobre ellos, ya que no tenemos cómo solucionarlo directamente. Podemos encontrar controles para mitigarlo, sin embargo no es algo que te dé el 100% de que está solucionado. Bueno, entonces por otro lado tenemos básicamente como esos riesgos internos, que es como la actividad operativa normal de la cooperativa. Entre ellos están riesgos operacionales. Estos riesgos son de pérdida, pueden ser financiera o de otros tipos, y suceden porque resulta de ineficiencias en los procesos internos, en la operatividad de la cooperativa. Por otro lado tenemos los riesgos crediticios. Es el riesgo de pérdida que surge pues como al incumplimiento de un prestatario. Básicamente ese riesgo que, digamos, si yo hago un crédito a una persona que no estudie bien, que no revise su perfil, que no le hice un scoring, que no le hice un estudio de crédito completo, seguramente esa persona pueda incurrir en ese riesgo. Puede que no me pague, puede que no conozca como su actividad y básicamente pues no me pague. Eso es como el riesgo crediticio, y empieza como la salud financiera de la cooperativa un poco a desgastarse, y pueden haber indicadores de mora elevados, pueden haber indicadores de riesgo elevados. Eso es básicamente el riesgo de crédito. Riesgos de cumplimiento. Básicamente estos riesgos surgen como debido a incurrir en ese incumplimiento como de la norma, de los requisitos reglamentarios, lo que exige como si es una cooperativa, la superintendencia de la economía solidaria, y esto puede generar sanciones. Entonces básicamente es como el riesgo de cumplimiento que podemos incurrir ahí. Tenemos luego el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es básicamente no lograr cubrir, no tener suficientes activos para las obligaciones futuras.
Entonces básicamente es como el riesgo de liquidez, no tener suficientes recursos para cubrir nuestras salidas durante un periodo de tiempo. Tenemos luego riesgo de capital. Digamos que ese capital es como un colchoncito que podemos tener ahí para mitigar como pérdidas en cuanto a solvencia, y digamos que nos puede ayudar a controlar muchos factores en los que nos podemos ver involucrados. Por último tenemos dos riesgos más, el estratégico y el riesgo reputacional. El riesgo estratégico está básicamente como asociado a esas decisiones que tenemos comercialmente con respecto a la cooperativa, que muchas veces no realizamos estudios de mercado o queremos abrir un nuevo nicho y no le realizamos el respectivo análisis y probablemente podamos fallar en esa estrategia. Y el riesgo de reputacional básicamente sucede cuando nuestra reputación se daña, como nuestros asociados ya no quieren vincularse y demás. Bueno, continuamos luego ya con los riesgos externos. Los riesgos externos, ya como lo dije anteriormente, básicamente son los que no tenemos control directo sobre ellos. Entre ellos están los riesgos económicos, tecnológicos, de competencia, regulatorios y ambientales. Puede que podamos tener controles para mitigarlo, sin embargo, esos riesgos económicos se puede dar a crisis económicas dentro del país. Igualmente los avances tecnológicos pueden dejarnos más atrás y necesitamos estar como actualizados en cuanto a software. Los riesgos de la competencia es muy difícil controlarlo porque puede haber muchísima competencia. Los riesgos regulatorios es más cuando hay cambios de norma, cuando hay cambios de supervisión. Y los ambientales, básicamente cuando nos toca suspender como nuestra actividad a causa de esos daños que no podemos controlar directamente. Luego tenemos como unos elementos claves de ese proceso de gestión, como unos pasos que básicamente son las etapas que ya también dije anteriormente. Identificación de riesgos, identificar a qué factores de riesgo estamos expuestos, evaluación y medición de riesgos. Se hace una evaluación y una medición de qué tanta probabilidad y qué tanto impacto nos puede causar esos riesgos. Procedemos a realizar una gestión y por último el monitoreo y presentación de informes de riesgo. Normalmente las cooperativas deben tener un comité de riesgos en donde se presentan todos estos informes y valga la redundancia, se informa cómo se ha identificado, evaluado, medido, gestionado y monitoreado todos estos factores de riesgo que hoy podemos estar expuestos. Por último, tenemos como unos consejos para elaborar un plan de gestión de riesgos eficaz y que sea efectivo. El primero es utiliza información obtenida mediante datos, es decir, como históricos que hoy tengamos de la cooperativa, crear un plan de recuperación ante desastres. Cada uno de esos riesgos debe tener un plan de crisis. Y por último, aprovechar la tecnología. Hoy tenemos muchos proveedores de software que nos ayudan a mitigar y a controlar cada uno de esos riesgos y es muy importante que nos sirvan y tenerlo muy en cuenta. Bueno, básicamente ese es como un pequeño resumen sobre lo que leí. Esta semana he aprendido mucho, he investigado, me he tomado el tiempo de leer y ha sido muy interesante pues como la actividad. Muchísimas gracias.